Hola, soy Rosy Escoto. Hoy te hablaré de la renuncia al estatus de residente legal permanente. Las personas que desean renunciar a su estatus de residente legal permanente, pero desean continuar visitando los Estados Unidos como turista, pueden hacerlo a través de formalizar una entrevista con un oficial consular y obtener una visa de turista o de paseo, llenando el formulario correspondiente de entrega de la tarjeta de residencia, mediante el cual le confirman que sin duda y de manera voluntaria desean abandonar el estatus de residente legal. Ambos procesos deben realizarse de manera simultánea. La renuncia a este estatus es irrevocable, es por lo que dicha decisión debe ser sopesada y considerada cuidadosamente. Si quieres más detalles, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos a nuestras oficinas. Viaja legal, viaja seguro. Hasta la próxima. Buenas tardes, amigos televidentes, una vez más aquí en tu programa Soberanía Popular TV. Aquí como cada viernes la doctora Marilis Durán y una servidora para compartir con ustedes informaciones novedosas, informaciones de interés y todo lo concerniente a lo que en el ámbito jurídico pues concierne a las situaciones de vigencia. Buenas tardes, doctora Marilis Durán. Buenas tardes, querida amiga Rosy Escoto y querido público que nos sigue cada viernes por Soberanía Popular. Muchísimas gracias por su sintonía. Doctora, tenemos la extensión del plazo para el estado de emergencia nuevamente por 15 días más. Sí, realmente muchas personas estaban esperanzados de que ya termináramos el próximo 17 y que reiniciáramos labores, pero en realidad la situación amerita la extensión del estado de emergencia, que continuemos cuidándonos y terminaremos con todo esto si es que no se produce una nueva prórroga el próximo 1 de junio. La verdad es que la exhortación es que la población acate las medidas y que procuremos siempre quedarnos en casa. Sabemos que no es nada fácil, sabemos que estamos entrando en situación de angustia, inquietud, intranquilidad, pero realmente lo que tenemos es que cada día contarlo como un día menos y tener claro que cada día falta menos y que de esto vamos a salir, y que lo importante, como yo le comentaba a un grupo de colegas, que ante la situación de desesperación que pasa con los abogados no estamos trabajando, es mantener la calma. A eso estamos llamados. Todo va a pasar y confiemos en ello. Es así, debemos mantener la calma, pero también el tiempo demanda procurar ser creativos en lo que tiene que ver con la producción, doctora, porque hay algunas profesiones que se pueden ejercer desde tu hogar. Obviamente sabemos que los abogados, en el caso que nos compete, pues su lugar habitual y sobre todo que pueden movilizar los casos en los tribunales de la República. Hay todo un movimiento, se ha cursado incluso un comunicado de una institución importante, el Instituto Caribeño de Derecho Jurídico, me parece, en donde hacía propuestas en cuanto al reinicio de labores acorde a lo que tiene que ver con el COVID. Lo veo muy interesante la propuesta, pero realmente el presidente de la República y todo el equipo que conforma la comisión para lo que tiene que ver con el COVID-19 tienen una gran responsabilidad de realmente analizar, ponderar y tomar las medidas que consideren desde la perspectiva primero de la salud y de la preservación de vidas. La economía sabemos que debemos hacer todo lo posible porque se reactive, pero frente a lo que sería el incremento de pérdidas humanas y sobre todo el poco control que se pudiera tener ya con todos los lugares de trabajo abiertos, porque también hay que pensar, Rosy, en el sistema de transportación de los empleados. Todo va, cuando nos vamos a la normalidad, estamos preparados porque tiene que haber un protocolo necesariamente, no solamente a nivel interno,
en cuanto al inicio de labores, sino también cómo llegarán esos empleados, cómo será el transporte. Todo eso yo creo que los comerciantes y el gobierno y los demás sectores deben trazar una logística para eso, porque de verdad que si ya sobrepasamos los 400 muertos y miles de infectados, pues realmente la situación demanda a llevar tranquilidad, tomarlo un poquito más al paso y sobre todo procurar ya esperar los días que nos quedan, que por suerte tenemos la esperanza de que será diferente, de que podremos volver poco a poco a la normalidad con los debidos cuidados. Sí, el llamado es a la sensatez y a la prudencia, doctora, porque ciertamente muchos piensan, pero de nada ha servido, los casos han continuado en incremento, evidentemente pues no van a parar los casos, pero tenemos que verlo desde la perspectiva de la positividad. ¿Cuántas personas cuántos muertos llevábamos en proporción, porcentualmente hablando, y cómo ha bajado? Entonces, en ese sentido, aunque los casos han seguido en aumento, los casos positivos, vamos a decir así, contagiados, pero la cantidad de muertos día a día ha disminuido. Entonces, ha servido de algo. Además, no nos hemos inventado el tema de la cuarentena, es una situación prácticamente en todos los países del mundo. Entonces, no nos podemos desesperar y tampoco desacatar lo que son las órdenes que ha dado el gobierno a través de este estado en el que nos encontramos. Hemos visto amenazas de que el próximo martes muchos comerciantes hablan de que van a abrir sus puertas. Tienen que tener mucho cuidado, porque en el estado en que nos encontramos pues se pueden tomar medidas que realmente efectivamente pudiera ser muy lesionadora, en adición a lo que ya sabemos que pudiera ser la consecuencia de desesperarnos cuando ya falta poco, ya falta menos. Así es, doctora. Señores, hoy tenemos un programa que promete mucho. Hemos indicado que hoy vamos a tratar lo que son los derechos de propietarios e inquilinos, a propósito de la situación que también se añade, en la gran mayoría falta de pagos, de los compromisos ya que tienen que ver con el inquilinato, y realmente ante esta realidad que nos ha tomado por sorpresa a todos, como es el COVID-19, pues las relaciones en el presente y en un futuro inmediato, pues es importante que la ciudadanía conozca los límites y sus derechos, hasta dónde son posibles dentro de lo que es la relación inquilinos y propietarios. Luego de la pausa, pues iniciamos formalmente el tema que hoy nos ocupa. Mantenga la sintonía. Gracias por mantener la sintonía, por mantenerte ahí. Y en realidad el motivo que nos llevó a escoger este tema es porque a todos de alguna manera nos toca. Los que no vivimos en un hogar alquilado, una vivienda, un local en donde tenemos pues donde funcionan nuestros negocios, y el que no es propietario de un inmueble del cual ocupa ese inquilino. Algunas veces podemos tener ambas calidades porque los recursos o las inversiones así lo han permitido. De igual manera, la economía se sustenta en el trabajo y la producción, desde donde también la parte operativa de los negocios se realiza en un inmueble propio o alquilado. En la gran mayoría son alquilados. En esta difícil situación en la que nos encontramos atravesando como país, como consecuencia del COVID-19, hay muchas teorías que se han manejado de si realmente tenemos o no obligación de pagar los compromisos de alquileres. Además, es filosofía de este programa pues orientar a la población, a la ciudadanía, no importando en la vertiente en que te encuentres, seas tú propietario o seas inquilino. La intención de este programa, doctora Marilis Durán, es precisamente orientar a la gente de que sepa dónde inician mis obligaciones, dónde inician mis derechos, dónde inician mis
obligaciones o compromisos y hasta qué punto yo tengo que tener ciertos niveles de consideración. O sea que ese es el motivo, doctora, por el cual decidimos escoger este tema, que es motivo de preocupación de muchas personas que se encuentran en cualquiera de las posiciones, o inquilino o propietario. Así es, querida amiga. Realmente la situación que bordea el sector inmobiliario, tanto como negocio como las personas que tienen inversiones en inmuebles, como personas también que ocupan inmuebles a título ya como vivienda o como negocios, es uno de los elementos de mayor preocupación en este proceso que estamos pasando con el COVID-19. Es importante precisar que donde existen derechos, existen obligaciones. Y así como el artículo 59 de nuestra Constitución, como derecho fundamental, contempla el derecho a la vivienda de todo ciudadano, el derecho a vivienda a un techo digno, de igual manera el artículo 51 de nuestra Carta Magna también protege lo que es el derecho de propiedad. El Estado es el garante de ese derecho. Y fíjate que en tanto tengo derecho a la vivienda, en tanto tengo derecho también a defender mi propiedad. Partiendo de ese esquema, el tema que nos lleva entre inquilinos y propietarios, es importante destacar que el contrato de alquiler se da cuando el propietario cede en condición de alquiler a un tercero, sea persona física, sea persona moral, en este caso una empresa, un inmueble a cambio de un precio previamente acordado. Ahora es importante, antes de iniciar las relaciones desde la perspectiva del contrato que ha de formalizarse, que tomen en cuenta que hay una gran mayoría de contratos que también se dan de manera verbal, porque así también la legislación lo permite, el Código Civil. Pueden ser verbales o pueden ser por escrito. Partiendo de esa situación, ya la relación entre inquilinos y propietarios ya viene a regularse por leyes especiales, como tenemos el Decreto Ley 4807 sobre control de alquileres de casas y desahucios, que es una legislación, señores, del año 1959. Tenemos la Ley 4314, que viene desde el año 1955 con una modificación por la Ley 1788, que ordena, regula y aclara un poco mejor lo que es el depósito que deben entregar los inquilinos y que deben ser depositados en el Banco Agrícola. De esta manera, cuando inicia la relación contractual, nosotros siempre sugerimos que los propietarios se tomen el debido tiempo de depurar el inquilino que ha de penetrar en su propiedad, saber su historial crediticio, conocer de alguna manera dónde ha vivido, que le permita saber que ya puede tener en lo próximo una relación de cierto cumplimiento. De igual manera, los inquilinos, antes de ocupar una vivienda, antes de alquilarla, siempre es importante que visiten el inmueble. Yo siempre sugiero de varias ocasiones, en la mañana, para usted saber los ruidos, a mediodía y en la noche. Por si acaso, usted tiene algún tipo de ruido, pero también de día, en el sentido de que usted pueda ver cómo está la propiedad, cómo están los pisos, cómo están las paredes, cómo están las puertas, cómo están las ventanas, cómo están el área sanitaria, cómo están la cocina. ¿Por qué? Porque cuando usted alquila una vivienda con cierto deterioro, el inquilino obviamente al final del contrato le entregará ese inmueble en esas condiciones y tal vez con mayor deterioro. Entonces, cuando usted vaya a alquilar, a mí de la necesidad del precio, la oportunidad, la cercanía, que muchas veces no hay opción dentro de lo que es el presupuesto, siempre es importante, si hay temas de arreglos, que lo hagan por escrito en el mismo contrato, donde el propietario establezca de manera clara a qué se obliga y en qué tiempo. Y de esta manera, pues el inquilino tiene la tranquilidad de no encontrarse con la sorpresa de que alquiló una vivienda y se pasa 6 meses detrás del propietario para que le arregle aquello que prometió, y por otro lado tener la obligación de pagar, porque si no te saco. Pero resulta frustrante que usted alquile una vivienda y que luego de que usted partió de una promesa empeñada de que le iban a arreglar tal o cual situación,
pues no sucede así. De esa manera, el inquilino tiene la protección de poder exigir, dentro de lo que se ha acordado, lo que debe repararse una vez se mude. De igual manera, cerciorarse que no hayan deudas previas, porque eso le puede traer inconveniente en cuanto a los servicios básicos que son necesarios, como la luz, muchas veces el agua, dependiendo si se trata de una vivienda. En los casos de los apartamentos, por lo general no, porque ya eso responde a áreas comunes que por lo general lo cubre, pero también si se va a mudar a un apartamento, saber que no tenga deudas en el condominio, que también le traen muchos inconvenientes, porque hay muchos propietarios que vienen con deudas arrastrando, y cuando hay un nuevo inquilino, obviamente el consorcio de propietarios va a ejercer su poder legal en cuanto al corte de servicio, en cuanto a restricción de ciertas facilidades que deben contemplarlo el reglamento y el régimen de condominio. Entonces, de esa manera, usted de antemano ya entró, con eso aclarado, ya usted está bien. Ahora, ¿cuáles son los puntos de conflictos generalmente entre propietario e inquilino? Bueno, quiero mi vivienda, quiero aumentar el precio, yo necesito que usted me repare la casa, y así dentro de los principales. Y dentro de todas las necesidades también se agrega el elemento que se da con mucha frecuencia, aún sin el querer del inquilino, los atrasos en el pago de los alquileres. Partiendo de todas esas causales, el decreto 4807 establece en su artículo 3 las causales bajo las cuales un propietario puede conseguir que le devuelvan su inmueble, a menos que no se haga de manera voluntaria. Cuando usted le dice al inquilino, mira, yo necesito que tú desocupes, se lo dice verbalmente, se lo dice telefónicamente, muchas veces se cursa una comunicación, pero muchas veces la comunicación no fluye. Y el propietario, dependiendo de la necesidad que tenga, tendrá que elegir la vía, ya de la mano de un especialista, para tener lo que se llama el retorno de su propiedad. Si usted va a remodelar su casa, la ley le permite que usted le pueda entregar su casa de conformidad con el decreto 4807, que cuando es para remodelación. Ahora, esa remodelación usted debe aportar los planos y todas las pruebas correspondientes a los fines de que pueda serle otorgado a través del Departamento de Control de Alquileres de Casas y Desahucios. Eso es un procedimiento administrativo que debe adoptar todo propietario, que por lo general es un poco largo, para luego poder ir al tribunal de primera instancia a formalizar su demanda bajo la causal que está estableciendo. De igual manera, si usted tiene la necesidad de ocupar su inmueble o un familiar cercano, el mismo decreto 4207 le permite solicitar la vivienda. Debe firmar una declaración jurada y la documentación correspondiente y los argumentos ante el departamento que ya mencionamos. En la práctica, anteriormente, ese departamento de alquileres de casas y desahucios, que es un organismo adscrito a la Procuraduría General de la República, tenía mucha demanda en cuanto a lo que era en procura de la resiliación del contrato por las causales que establecía únicamente el decreto. El tiempo fue pasando y debemos recordar que el decreto 4807 data del año 1959, que fue emitido en un momento cuando estaba el ciclón San Zenón en nuestro país, y como una manera de proteger los inquilinos de los desafueros que en aquella ocasión se podían dar a cargo del propietario, pues se emitió este decreto bastante proteccionista para lo que son los inquilinos, porque representan un procedimiento largo, costoso para los propietarios poder tener sus inmuebles. El tiempo al pasar, la Suprema Corte de Justicia, específicamente en el año 2008, el 3 de diciembre, pues emitió una sabia decisión en el cual agregaba al artículo 3 del decreto 4807 la posibilidad o el derecho, la facultad de que el propietario, doctora, podía solicitar su inmueble por la caducidad del contrato.
que yo entiendo, doctora, que eso le dio la apertura a ese mito que se tenía de cuando tú alquilabas un inmueble, bueno, ya prácticamente muchas personas pensaban que lo perdían, porque los procesos de desalojo eran interminables. Yo recuerdo en mis primeros años de ejercicio, la experiencia en mis primeros trabajos de llevar a cabo un proceso de desalojo en donde podíamos hablar hasta de 10 años. Así es. Nosotros tuvimos la experiencia en una oportunidad de un desalojo que duró cerca de 13 años y algo, porque aparte de pasar por el Departamento de Alquileres de Casas y Desahucios, luego eso va a la Comisión de Apelación, y posteriormente a esto, entonces era que, y respetando incluso el plazo del artículo 1736 del Código Civil, que establece que al momento de solicitar una vivienda debe respetarse el plazo de 180 días cuando son para locales comerciales y de 90 días cuando se trata de una vivienda. Y a partir del vencimiento de esos plazos era que usted podía ir al tribunal de primera instancia a interponer la demanda en desalojo, teniendo que pasar, de hecho eso no ha variado en cuanto a las causales que no sean por el tema del tiempo, primera instancia, corte y hasta la Suprema, dependiendo. Entonces todo eso representa para los propietarios un dolor de cabeza en cuanto a tiempo, en cuanto a costo. De tal manera, doctora, que hoy día, luego de esa jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, ya los propietarios, cuando hacen sus contratos de alquileres, donde se establecen los plazos, 1 año, 2 años, 3 años, los que hayan convenido las partes libremente, pues el propietario, cumpliendo con el debido proceso de comunicar dentro de los plazos convenidos en el contrato y sobre todo respetando siempre el del 1736, pues ya no tiene que pasar por el Departamento de Alquileres de Casas y Desahucios, sino que ya puede apoderar directamente al tribunal de primera instancia, lo cual con esto realmente ha disminuido en gran medida un plazo prácticamente de 1 año hasta de año y medio que conllevaba sacar un expediente de ese organismo. Entonces, aparte de eso, tenemos las demandas por falta de pago, que ya no van al tribunal de primera instancia, sino al juzgado de paz. Es importante que los propietarios tomen en cuenta que todos los valores que les sean cobrados a los inquilinos de depósitos y de pagos por adelantado, todos esos valores deben ser depositados de conformidad con la ley 1788 en el Banco Agrícola de la República Dominicana, el cual tiene una estructura desde hace muchos años que funciona perfectamente. Usted hace los depósitos con el contrato original, con los valores que se han establecido en el contrato, y ellos emiten un certificado de depósito a nombre del inquilino y del propietario, tomando en cuenta que dentro de los derechos que tienen los inquilinos, por ese dinero que está depositado, pagan un interés el Banco Agrícola. De igual manera, si ese contrato no se registra dentro de los 15 días posterior a lo que fue la suscripción del contrato, conlleva una penalidad de un 10% por cada mes hasta llegar al 50%, doctora, de lo que serían los valores que se recibieron en depósitos y en dinero por adelantado. Sí, hay una situación, doctora, que no quiero que se nos pase, que a pesar de que en la práctica vemos que muy pocas personas le dan cumplimiento a esa disposición, pero esa situación se le viene encima al momento, porque mientras todo está marchando de amores entre inquilino y propietario no pasa nada, pero cuando se comienzan a complicar las situaciones y que motiva a que el propietario se vea en la necesidad de iniciar un proceso de cobro o de desalojo por alguna razón o de los motivos previstos en la ley, no se puede iniciar ningún procedimiento ni por el propietario ni por el inquilino si no existe ese certificado emitido por el Banco Agrícola. Es correcto. Esa es una de las situaciones que muchos propietarios no están preparados, incluso muchos colegas
le pueden hacer la advertencia al propietario, porque los depósitos no son del dueño, son del inquilino, justamente que vienen a representar un aval para cuando termine la relación contractual, de si existe algún tipo de daño a la propiedad o en su defecto si existiera algún tipo de deuda que a opción del propietario quiera aplicarlo. De igual manera, los inquilinos no tienen derecho que por el tema de disponer de 2 depósitos, 3 depósitos, atrasarse en base a que tienen ese depósito, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Hay una obligación de pago puntual que debe cumplirse. Usted no cumplió, a menos de que usted pueda tener esos depósitos, el propietario tiene el perfecto derecho de demandar por falta de pago previo al cumplimiento de las formalidades, y es registrar el contrato en el Banco Agrícola dentro de los 15 días, tener eso ahí de modo tal que si el inquilino se atrasa, pues el elemento número 1 que deberá enarbolar tener esa demanda es esa certificación, copia en cabeza delante, para certificar de que el contrato está registrado, y que también da origen a que el Banco Agrícola pueda emitir una certificación de si el inquilino procedió o no procedió a hacer un depósito. ¿Por qué le da la certificación? Porque también se da otro aspecto, doctora. Cuando los propietarios quieren su inmueble, o porque le cae mal el inquilino, o porque ya viene una situación que tal vez entiende que si se va lo puedo alquilar más caro, se dan muchas cosas. Voy a tener mejores condiciones, quiero remodelar, pero con él ahí no lo puedo remodelar, porque después que le remodele, entonces no me va a pagar lo que acontece. Se da la dinámica de no querer recibir los valores de los depósitos. Entonces los inquilinos, cuando eso suceda, tienen el derecho de hacer una oferta real de pago, que eso es un procedimiento sencillo, que va a dar un abogado, quien va a buscar a su vez un alguacil, donde se le va a entregar el dinero y el último recibo de pago, que dice que si usted pagó febrero y no le quieren recibir marzo, pues yo pruebo que tengo febrero al día, y en base a ese recibo más el pago del mes correspondiente que estoy depositando, pues el Banco Agrícola te va a recibir ese dinero y te va a representar legalmente una liberación, y que va a impedir que ese propietario te pueda demandar por falta de pago. De igual manera, vamos a ir a una pausa, doctora, dado que de los canales nos avisan de que previo a continuar tenemos que cumplir con los compromisos de nuestros anunciantes. Ustedes mantengan la sintonía, que luego de la pausa regresamos. Gracias por mantener la sintonía. Doctora Marilis Durán, antes de irnos a la pausa y al inicio del desarrollo del tema, usted establecía que estábamos frente a 2 derechos fundamentales tutelados: el derecho a la vivienda, el derecho a la propiedad, que debe ser garantizado por el Estado. En esta situación actual, ¿qué está aconteciendo en materia de alquileres, doctora Marilis Durán? Bueno, la situación que más está aconteciendo es que los inquilinos, como es natural ante la situación de la pandemia, no disponen de los recursos para cubrir cabalmente lo que es el pago de los alquileres. Hemos visto que otras entidades como el servicio eléctrico no es que ha exonerado, sino ha prorrogado el pago. De igual manera, hemos visto que la Dirección General de Impuestos Internos ha prorrogado la mayoría de las obligaciones fiscales, mas no ha exonerado, exceptuando lo que son los anticipos de marzo y de abril, pero para las pequeñas empresas, no para los grandes contribuyentes. De igual manera, hemos visto que también el Indotel emitió una resolución en la cual instaba a que no se cortaran los servicios de telefonía mientras estuviéramos en el proceso de la pandemia, pero no así la exoneración del pago de las obligaciones. En materia de lo que tiene que ver con el pago de alquileres, no ha operado ni una ni la otra.
ni se ha instado a propietarios, a inquilinos, desde la perspectiva del gobierno, a llegar a entendimiento, ni se ha proporcionado ninguna plataforma de ayuda de ningún tipo, ni para propietarios ni para inquilinos. De tal forma que es como si no existieran dentro de la crisis que tenemos, pero está. Y realmente, legalmente hablando, no existe una disposición expresa que diga que un propietario está obligado a bajar el alquiler, a renunciar a los alquileres de marzo a abril. No existe una disposición que diga que yo deba esperarte. Entonces, ante esta situación, desde el punto de vista legal, el inquilino tiene una gran aprensión porque legalmente no tiene un mecanismo, excepto la buena comunicación que pueda tener con el propietario y el propietario con el inquilino, porque hay que destacar lo siguiente: si bien es cierto que el propietario tiene todo el derecho de cobrar esos alquileres, no menos cierto es que también va a tener que ponderar adecuadamente si es pertinente o no abocarse a un proceso judicial en estos momentos, por varias razones. Primero, los tribunales están cerrados. Por más que usted brinque y salte, está cerrado. Eso, los alguaciles no pueden notificar. No pueden notificar. En este momento, todo está paralizado. Entonces, es momento de que aprovechen ese impedimento, aparte de ser solidarios con los inquilinos, pues ir buscando la fórmula de esos meses que están atrasados. Esto es a modo de sugerencia, no es legal. Ir compensando una parte cuando el empleado comience a generar recursos, irlo amortizando hasta que vayan poniéndose al día. Eso es una fórmula que el propietario tiene un tiempo determinado, 1 mes, 2 meses, 3 meses, que se resuelva. Si decide hacerlo por la parte judicial, va a tener que recorrer un largo camino, que llevando un proceso, aún se quiera con el abogado que más destreza pueda tener, hay plazos y procedimientos que no se pueden violar. ¿Por qué? Porque caerían en nulidad, caerían en acciones que serían inadmisibles, como sería dar el plazo correspondiente, como sería si tienen el contrato registrado en Banco Agrícola. Todo eso lleva un proceso. Pero de igual manera los tribunales van a estar abarrotados. Cuando tú sacas cuenta qué tiempo te va a llevar versus lo que te pueden adeudar más el costo de abogado, pues sencillamente yo creo que la lógica llama a un entendimiento, doctora. Doctora, tenemos varias preguntas que nos han hecho vía WhatsApp nuestros televidentes, y una es: ahora que estoy suspendido, no tengo ingresos, pero ya debo 2 meses de alquiler y no me da lo que me aprobaron de ayuda por el programa FASE. ¿Se paga alquiler en esta situación de fuerza mayor? A pesar de que creo que la respondió, pero ya para dejarle claro al televidente si se debe pagar el alquiler en esta situación de fuerza mayor. Legalmente hablando, debe pagar, pero como dijimos anteriormente, es una situación que ni la ha querido el propietario ni la ha querido el inquilino, porque de igual manera debemos recordar que los propietarios en una gran mayoría tienen sus inversiones y ese dinero que reciben de alquileres muchas veces están destinados a cubrir sus medicinas, a pagar el colegio de sus hijos, a su manutención. Es decir, todo el que tiene un ingreso de una manera u otra, no todo el mundo tiene la tranquilidad de que para irlo a guardar al banco. Y aún así, fuera de ese derecho que también le asiste, pues esto no es eximiente de pago en estos momentos, salvo que intervenga alguna decisión en el orden legal que así lo permite, que esté dentro de los cánones de la ley. Doctora, resulta que es que en muchos países, incluso estuvimos viendo en España, donde varias entidades vinculadas al tema inquilinato y lo que es el derecho del propietario, ante esta situación de fuerza mayor han tenido ciertas excepciones, pero en nuestro país no ha sucedido, y eso ha motivado que muchas personas, como hemos tenido, como bien usted señaló, algunas situaciones de permisividad o de prórroga de pago,
preocupados, entonces entienden que sucederá lo mismo, pero es importante destacar que nosotros solamente escuchamos un senador, que por cierto, de mi ciudad natal, Hans Bieluft Cabrera, que estableció o proponía un proyecto de ley para que se tuviera cierta consideración en el pago de los alquileres, pero eso no pasó de ahí. Entonces, la obligación se mantiene. Otra pregunta, doctora. Tengo un local comercial y la gente hace mucho que paga con retrasos. ¿Qué debo hacer para que me paguen? Bueno, si ya viene una situación de incumplimiento constante que no se debe al tema del COVID, pero que se va a agravar con el COVID, nuestra recomendación es que revise su documentación, tener su título a mano, disponer de su contrato de alquiler debidamente registrado en el Banco Agrícola. Si no lo ha hecho, pague los recargos que tenga que pagar, porque sin eso no va a poder prosperar. Y una vez reinicien las labores en los tribunales, pues ya asistirse de un profesional del derecho que tenga bien hacer el cobro de esos valores adeudados, no sin descartar nunca la posibilidad de que puedan llegar a un entendimiento en el transcurso. Que dicho sea de paso, es importante también señalar que los inquilinos, aún estén atrasados, ellos pueden llevar el dinero el día de la audiencia y el tribunal aceptarle el pago y se cae la demanda. Es decir, que eso es algo importante que deben tomar en cuenta. Si lo demandaron, una vez reinicien las labores, usted tiene la posibilidad de llevar el pago al tribunal y el tribunal levanta acta del pago y mediante ese pago, pues sencillamente la demanda ya carece de interés en vista de que ha operado el pago. Doctora, dice un inquilino que el propietario de la casa lo llama a todas horas. Incluso se le ha parecido, a pesar del distanciamiento social, a presionarle, a cobrarle de mal humor. ¿Qué puede hacer? El decreto 4807 prohíbe de manera muy clara y específica a los propietarios molestar, crearle situaciones a los inquilinos, porque usted me habla del caso de alguien que está llamando y que se presenta, pero también conocemos de casos de propietarios que viven cercanos al inquilino o que muchas veces están en la segunda planta o en la primera planta y se dan cortes de agua, le impiden usar la bomba. Todo ese tipo de situaciones no le está permitido al propietario. Cuando se den ese tipo de conflictos en cuanto a las malas prácticas y sobre todo en el caso que usted señala, una persona no puede presentarse al lugar del domicilio, aún usted entiende que esa casa es suya, inmediatamente usted alquila una propiedad, ya esa casa no es suya, hasta tanto no retorno, tiene un derecho registrado, pero en cuanto al uso y su ocupación le pertenece de manera pacífica, ininterrumpida y sin ningún tipo de molestia al propietario, independientemente de que deba. Eso es otra materia. Usted tiene que buscar las vías legales a los fines de poder cobrar eso. Y el inquilino no está llamado a recibir llamadas de manera inoportuna, él puede perfectamente querellarse y sobre todo también presentar lo que es la situación que acontece ante el Departamento de Alquileres de Casas y Desahucios, que es el organismo que está facultado a los fines de dirimir los conflictos entre inquilinos y propietarios. Doctora, que hay una pregunta muy interesante y es que el propietario le notificó al inquilino que no le interesa que siga en el inmueble y quiere que se lo entregue. ¿Qué puede hacer un inquilino ante esta situación que le resulta imposible mudarse y poder entregar el inmueble? Bueno, el propietario tal vez lo que ha hecho es cumpliendo con alguna formalidad, ahí no aclara si es que se ha vencido el contrato, en donde es posible que le esté dando el plazo correspondiente para que desocupe. Pero en el caso que acontece, nadie está llamado a lo imposible. Si él no ha encontrado y no tiene las condiciones, sencillamente el propietario tendrá que esperar que los tribunales abran y cruzar su acción en resiliación de contrato por vencimiento del plazo, si es lo que acontece, para ya en el transcurso de que tenga que venir a fijarse la audiencia,
pues intervendrá un largo plazo, doctora, porque es importante que los propietarios sepan que primero los tribunales siempre están llenos de trabajo, un gran cúmulo. Segundo, a propósito del cierre, a eso se acumula toda una disminución en la cantidad de audiencias que van a tener que celebrarse, porque no es lo mismo que anteriormente usted iba a un tribunal en donde un juez podía conocer 40 audiencias, 50 audiencias, 30 audiencias. Ahora se está hablando de la posibilidad de que sean solamente, posiblemente, 10 audiencias, 15 audiencias, con cierta regulación, con cierta prioridad, de lo que se deduce que vamos a tener que esperar un buen tiempo para tener una sentencia que ordene la resiliación de un contrato y por vía de consecuencia el lanzamiento de lugares ocupados por los inquilinos. Por eso hacemos la recomendación, en esto hay que ser inteligente, amén del derecho que le asista al propietario, amén de la obligación que sabe el inquilino que debe pagar, porque, doctora, no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague, siempre y cuando haya un interés en el cobro de esa deuda y perseguir el plazo. Entonces, después de tomarse el tiempo en el inmueble, yo voy a durar 2 meses, 3 meses sin pagar, pero sepa usted que tal vez cuando tenga las condiciones menos favorables, tendrá que desocupar el inmueble, muchas veces de manera ya con un desalojo que tiene tantas implicaciones en el orden económico, moral, incluso frente a lo que es tu entorno familiar y comercial, si se tratara de un local comercial. Doctora, nos queda una pregunta. ¿Cuál acción se puede recurrir cuando un inquilino o propietario se niega a pagar las cuotas del mantenimiento y cuotas de seguridad? Bueno, es importante también dentro de las sugerencias que hacemos rápidamente, ya casi estamos concluyendo, cuando usted alquila un apartamento, lo primero es saber que esté al día. De estar al día siempre se delimita entre propietario e inquilino a cargo de quien queda el pago del condominio. Cuando está a cargo del inquilino, obviamente el inquilino, si hay que cortar los servicios por la falta de pago, pues ya tiene una consecuencia inmediata. Cuando se da el caso de que el inquilino paga la cuota de mantenimiento incluida en el precio y es el propietario que muchas veces no le paga el condominio, se queda con el dinero, entonces tiene el inquilino que estar detrás del propietario a los fines de que pague, pues se pueden dar 2 escenarios. Usted puede reclamarle al propietario el cumplimiento de la obligación en función de que usted está pagando a tiempo y no hay por qué usted estar incurriendo en graves perjuicios por el tema del no pago del condominio. De igual manera tiene derecho a una retención, porque si yo dentro de lo que estoy pagando, que es el alquiler, contemplo el condominio y usted no lo quiere pagar, pues yo sencillamente fracciono y le pongo en conocimiento y de esa manera usted tiene el control de que su ocupación va a estar acorde a lo que está contemplado en el contrato de alquiler. Muy bien, doctora, de igual manera, ya casi llegando al final, dice una persona que ocupa una vivienda hace muchos años, pero que no tiene contrato por escrito, solo recibos, que si ahora en esta situación de que les resulta imposible pagar, que si la pueden sacar, porque no lo está haciendo, o sea, si la pueden desalojar. Bueno, ahí tenemos un caso muy típico de muchos sectores, sobre todo de recursos limitados, en donde tienen una casita alquilada hace 15 años, 10 años, y de tiempo en tiempo se mantiene el alquiler y le dan un recibo. Con eso no hay problema, porque los contratos, como dijimos al inicio, pueden ser verbales o pueden ser por escrito. Lo que tendrá que hacer el propietario es que si no tiene ese contrato por escrito, puede registrarlo en el Banco Agrícola, que también tiene a disposición un procedimiento de registrar los contratos verbales. Sacar lo que se llama su certificación, y de esa manera, si ella no paga, independientemente de que no hay contrato, en base al registro del contrato verbal puede iniciarse la acción, depositando también lo que son los depósitos que ya hemos hablado previamente, doctora. Doctora, debo felicitarla, usted maneja este tema brillantemente, y esta felicitación
Vienen desde nuestros contactos vía WhatsApp, donde resaltan que realmente el conocimiento y la experiencia no se pueden disimular, que usted pues tiene un manejo demasiado acabado de lo que es el tema. En este último minuto, doctora, ya una recomendación para los inquilinos y los propietarios ante la situación post-COVID, que ya lo ha dicho en el desarrollo, pero en este último minuto, para que nos quede claro a todos cómo debemos comportarnos y sobre todo a los profesionales del derecho al momento de hacer recomendaciones, no importa a quién representemos, ya sean inquilinos o propietarios. La palabra que me surge en este momento es prudencia. Hoy tú eres propietario, mañana podrás ser inquilino. Y lo que estamos pasando hoy es algo pasajero. El que te ha pagado de manera puntual y ha cumplido, que por estas circunstancias no lo ha hecho, tiene un valor agregado. Entendemos que darnos el espacio, darnos la oportunidad de llegar a acuerdos y sobre todo manejar las maneras de cómo te vas a dirigir a tu inquilino, y el inquilino también tiene manera de cómo responder a sabiendas de que no es obligatorio el hecho de aceptarte el no pago. Entonces yo creo que el llamado es a la comunicación efectiva, a tener un diálogo abierto, franco y sincero, no dándole vueltas. Si usted no puede pagar en 30 días, mejor dígale, yo te pago en 40, pero te voy llamando para ver qué voy haciendo. De esa manera usted no tiene a una persona todos los días llamando o haciendo compromiso con ese dinero que está esperando, porque usted le ha prometido que en 15 o 20 días, cuando usted sabe que no va a ser así. Es nuestra recomendación. La pasen buenas tardes, feliz fin de semana, y por aquí estamos a la orden, Soberanía Popular TV. Hasta la próxima y buenas tardes, feliz fin de semana.